¿Conoces la historia del suceso que dejó a Alemania por los suelos de cara al resto del mundo? Y es que el estereotipo es que Alemania está súper avanzada y que los alemanes saben salir de cualquier situación. Sin embargo, en la historia que os voy a contar hoy, los alemanes la liaron mucho. Y por desgracia demostraron una gran incompetencia que nadie esperaba de ellos. Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Video. Por si es tu primera vez por aquí, yo soy Andy y en este canal vas a encontrar todo lo que necesitas para vivir, trabajar y estudiar en Alemania. Y por supuesto también te enseño alemán de una forma sencilla y efectiva. Si aún no estás suscrito te animo a hacerlo ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ni un vídeo más. Pues sí, amigos, hoy os voy a contar una historia en la que Alemania queda bastante mal, por desgracia. Era un momento en el que podían demostrar lo capaces y competentes que son, pero la verdad es que no supieron apañárselas y bueno, la liaron un poco. Y es que os voy a hablar de la masacre de Múnich de 1972. Esta masacre ocurrió durante los Juegos Olímpicos que se celebraron en München, en Múnich, desde el 26 de agosto al 11 de septiembre, aunque este suceso realmente solo ocurrió del 4 al 5 de septiembre. Y como suele pasar en prácticamente todos los casos, era una noche normal. Nadie se esperaba que fuese a ocurrir nada, pero acabó convirtiéndose en una pesadilla horrible que ahora conocemos como la masacre de Múnich, que tuvo como consecuencia la muerte de 11 atletas israelíes, un policía alemán y 5 de los terroristas que participaron en el atentado. Y después de oír que hubo 17 muertes te preguntarás, ¿y qué pasó con los Juegos Olímpicos? Pues la respuesta es: nada, no pasó nada. De hecho, mientras todo esto pasaba, los Juegos Olímpicos seguían celebrándose, la gente seguía compitiendo, pero los atletas obviamente empezaron a quejarse de que no querían seguir compitiendo cuando estaba pasando todo esto, entonces pararon los Juegos. 24 horas. 24 horas pararon los Juegos y luego se reanudaron como si nada hubiese pasado. El grupo terrorista que llevó a cabo este crimen era conocido bajo el nombre de Septiembre Negro y era una facción de la organización política OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que buscaba convertirse en un gobierno a favor de los derechos de los refugiados palestinos de la guerra árabe-israelí de 1948. Y es que durante esta época la guerra Palestina-Israel estaba bastante calentita y de hecho muchos atletas de distintos países que estaban en conflicto se habían quejado ya a la organización de que sus villas olímpicas estaban situadas en zonas de fácil acceso para posibles ataques, y de hecho la organización contrató a un especialista para que analizara los diferentes escenarios terroristas que se podían dar y así estar preparados ante cualquier cosa. El especialista analizó la situación y llegó a determinar que se podían producir 26 ataques terroristas distintos. Uno de ellos resultó ser exactamente lo que pasó después. Pero cuando el especialista contó esto a la organización, cuando les dio el informe, pensaron que era quizá un poco exagerado todo lo que estaba contando y no aumentaron la seguridad. De hecho, aunque la guerra Palestina-Israel estaba muy avivada en esos momentos, la seguridad en estas Olimpiadas no tenía absolutamente nada que ver con las Olimpiadas de Berlín de 1936. Ahí la seguridad era exagerada casi, y en estas Olimpiadas pues no tenía nada que ver. De hecho, todos los atletas, absolutamente todo el mundo que estuviese dentro de las Olimpiadas, podían entrar y salir de las villas sin ningún tipo de control. Tampoco tenían que mostrar ningún tipo de credenciales. De hecho, esto es algo que muchos atletas utilizaron a su favor para, cuando ganaban algo, salir por la noche a celebrar, lo cual realmente no lo tienen permitido, pero ellos lo hacían. De hecho, los atletas que al final fueron víctimas de esta masacre también habían salido a celebrar sus triunfos. Y os estáis preguntando, lógicamente, ¿pero por qué no aumentaron la seguridad? ¿Qué les impedía pedir las credenciales? Bueno, pues es que Alemania realmente quería dejar atrás un poco la impresión que dio en las otras Olimpiadas, que les acusaron de ser demasiado estrictos en sus normas de seguridad, porque los Juegos Olímpicos anteriores se habían celebrado bajo el... Entonces querían mostrar una imagen más relajada, no tan estricta, que todo había pasado, pero obviamente esto terminó pasando factura. Como la seguridad era bastante baja, el grupo terrorista de antemano había podido analizar perfectamente la zona, sabían las entradas, sabían los puntos flojos, sabían los movimientos de los policías durante la noche, sabían absolutamente todo para poder entrar y salir sin ser descubiertos. Se prepararon tan bien que se vistieron como atletas, se llevaban unas bolsas de deporte en las que realmente llevaban sus fusiles AK-47, y como iban así vestidos obviamente no estaban levantando ningún tipo de sospecha, hasta el punto que los atletas estadounidenses les ayudaron a entrar creyendo que eran pues atletas de otro de los equipos, de otro de los países, y ya tenían acceso libre a la villa.
Pero bueno, ¿cómo pasó todo realmente? El ataque sucedió en la madrugada del 4 al 5 de septiembre de 1972, como he comentado antes. Y es que los atletas israelíes habían salido a celebrar sus triunfos en la madrugada del 4 y ahora ya se habían retirado a descansar. Mientras tanto, los terroristas palestinos se colaban sin ningún tipo de problema en las villas y estos ya se preparaban para atacar el dormitorio de los atletas israelíes, a quienes planeaban tomar como rehenes. Pero el entrenador del equipo de lucha israelí, Moshe Weinberg, escuchó unos ruidos raros y se levantó a ver qué estaba pasando. Al oír y ver entrar atletas que no reconocía, pudo dar la voz de alarma, lo cual a día de hoy muchos atletas dicen que gracias a eso sobrevivieron, pero acto seguido recibió un disparo a quemarropa y le tomaron como rehén porque ese disparo no le había matado. Los terroristas obligaron al entrenador, a Moshe Weinberg, a llevarles a algunos de los dormitorios de los atletas israelíes. Él, intentando pensar rápido, intentando ver la solución a esta situación, decidió llevarles al dormitorio en el que estaban los atletas de levantamiento de peso y los del equipo de lucha. Es decir, él intentó conducirles hacia donde estaban los atletas que físicamente eran más fuertes, los que quizá tenían alguna oportunidad de contraatacar, pero la verdad es que la idea no funcionó muy bien porque recordemos que habían salido de fiesta a celebrar todos los triunfos que habían conseguido esos días. Estaban muy cansados y a lo mejor llevaban en la cama un par de horas, así que estaban todos dormidos. Así que aunque estos atletas realmente eran los más fuertes, fueron tomados como rehenes de una forma súper sencilla, a punta de pistola obviamente. Entonces los terroristas llevaron a los 6 rehenes y al entrenador de lucha, es decir 7 rehenes, al edificio por el que habían entrado, y durante este camino de vuelta el entrenador Moshe Weinberg, yo creo que se sentía quizá un poco mal por lo que había hecho, porque había llevado a estos 6 atletas a lo que podría ser una muerte segura, intentando ayudar la situación. La verdad es que quizá lo había empeorado, él no lo sabía. El caso es que dio un puñetazo a uno de los terroristas, de hecho le dejó KO en el suelo, y esto de hecho ayudó a uno de los atletas a escapar, pero a cambio al entrenador le asesinaron en ese momento. Pero sí que es verdad que quizás si él no hubiese dado la voz de alarma cuando les oyó entrar y no hubiese dado este puñetazo al terrorista, muy seguramente habría habido bastantes más muertes y muchos menos atletas habrían podido escapar. Así que bueno, sí falleció, pero a día de hoy muchísimos atletas siguen pensando que él les salvó la vida. Así que bueno, realmente realizó un acto heroico, aunque no saliese quizá como él quería. Ahora mismo los terroristas tenían 5 rehenes, pero por el camino tomaron otros 4 rehenes, haciendo un total de 9. Ya tenían ahora 9 rehenes y en menos de 2 horas desde que empezó el ataque también comenzaron las negociaciones. Los terroristas palestinos lanzaron un escrito con todas sus peticiones, que realmente eran bastante exigentes y se basaban en la liberación de 200 presos palestinos que tenía Israel, así como la puesta en libertad de 2 de los fundadores de la RAF que estaban encarcelados en Alemania. Y querían que todas sus peticiones se cumpliesen antes de las 9 de la mañana, es decir, en un plazo de 3 horas, o si no empezaban a matar a los atletas que tenían como rehenes. Viendo que las exigencias eran demasiado exigentes, wow, el gobierno alemán decidió intervenir y negociar ellos. De hecho, el ministro del Interior se ofreció a cambiarse él por los 9 rehenes, pero los terroristas dijeron: pero ¿para qué te queremos a ti? Contigo no va nuestro problema va con Israel. Entonces, obviamente queremos mantener a los 9 rehenes israelíes y el cambio este que me propones no nos sirve de nada. La verdad, también te digo que no sé qué pretendía el ministro del Interior con este ofrecimiento, pero bueno, él hizo lo que pudo. Obviamente el plazo de 3 horas que les habían dado era completamente insuficiente para notificar a Israel, que ellos se pensasen si liberaban a los 200 presos, recibir una respuesta y comunicarse a los secuestradores. Entonces decidieron ampliar el plazo otras 3 horas. La respuesta de Israel llegó realmente como a las 11, de mano del embajador de Israel, que dijo que bajo ningún concepto se habría a negociar con terroristas y que de ningún modo iba a liberar a ni un solo palestino que estuviese encarcelado en Israel. Fue básicamente un corte de manga en toda regla. No lo hizo, pero así se sintió. Sin embargo, el jefe de policía, que se llamaba Schreiber, que la lió muchísimo, pero tampoco le voy a mencionar mucho porque la lió tanto que la verdad es que me da un poco de cosa darle protagonismo a este señor. De hecho, ha habido muchísimo criticism. Ha habido mucha crítica por parte de los medios, de embajadores, de jefes de estado de otros países. Tal y como lidió con la situación fue un completo desastre. Pero bueno, este se llamaba Schreiber y, vista la respuesta que le dio Israel, decidió ocultárselo a los terroristas. Decidió decirles que aún no tenía respuesta de Israel, que necesitaban más tiempo, que estaban intentando contactarles. Entonces Isa, que es el líder del grupo terrorista Septiembre Negro, dijo que como mucho les daba hasta la 1 de la tarde. Pero que si en ese momento no tenía
tenía una respuesta oficial, ejecutaría a todos los rehenes de manera pública. Alemania, tengo que decir que intentó poner de su parte, de hecho liberó a los presos palestinos que tenía en Alemania y esto les hizo ganar un par de horas. Y el plazo entonces se extendió hasta las 5 de la tarde. Como las negociaciones parecían acabar en nada, se creó la llamada Operación Sonnenschein, rayo de sol, que consistía en infiltrar a 38 miembros de la Guardia Fronteriza alemana en el edificio donde estaban los terroristas y los rehenes. Ellos estaban vestidos con ropa de atletas y estaban esperando en los tejados y se suponía que al escuchar la palabra Sonnenschein tenían que introducirse por los conductos de ventilación y eliminar a los terroristas. Sin embargo, esto resultó en un vergonzoso fracaso y ya llevaban unos cuantos fracasos vergonzosos en toda esta masacre y esto fue ya el colmo, porque obviamente al estar celebrándose durante los Juegos Olímpicos había muchísimos medios retransmitiendo esto. De hecho, todo se estaba retransmitiendo en directo en más de 100 países y más de 900 millones de personas estaban viendo todo esto, como digo, en directo mientras pasaba. Y unas cuantas de estas personas eran los terroristas, así que estaban al tanto de todo porque además en todas las habitaciones, en todos los apartamentos de todos los atletas había televisiones. De hecho, debido a esto, la orden jamás se ejecutó. Los efectivos tuvieron que retirarse y la operación Sonnenschein había sido un fracaso. Alemania seguía intentando ganar un poquito más de tiempo, hicieron creer al grupo que Israel todavía estaba valorando sus peticiones, aunque realmente Israel había dicho que ni de blas, que no iban a negociar con los terroristas y que jamás les darían lo que estaban pidiendo, pero Alemania obviamente no podía decirles esto directamente, así que ellos decían, bueno, tranquilos, estamos hablando, están valorando vuestras peticiones, y un poquito después, a las 6 de la tarde, una nueva demanda vino por parte de los terroristas y en este caso querían un avión que les llevase tanto a ellos como a los rehenes a El Cairo para continuar allí con sus negociaciones. Negociaciones que no existían, pero bueno. Alemania ofreció poner a su disposición este avión que pedían con la esperanza de que durante el traslado pudiesen atraparles o que directamente francotiradores les disparasen. Pero cuando intentaron ponerse en contacto con Egipto para hablar del plan, el presidente egipcio desapareció. No quiso ser contactado, no contestó y además también el resto de jefes de estado árabes se lavaron las manos y no colaboraron en nada. Una maravilla. En este momento Alemania estaba totalmente sola ante esta situación y además toda la operación estaba guiada por una persona que no tenía ni muchas ideas ni visión para poder salir de esta situación, que es el jefe de policía que os he comentado antes, lo cual contribuyó en grandísima medida a que esto fuese un auténtico fracaso. De hecho, hasta el director del Mossad, por entonces, que por si no lo sabéis es una de las agencias de inteligencia de Israel, dijo que fue un absoluto desastre, que todos los pasos que se daban, todas las cosas que se planeaban eran falsos y totalmente erróneos, pero bueno, el jefe de policía en este caso pues la verdad es que no estaba preparado para ello y pasó lo que pasó. De hecho, otro factor que colaboró a que esto fuese un fracaso total fue que en todo momento los policías pensaron que eran como 4 o 5 secuestradores, pero realmente eran 8 y los francotiradores que se habían elegido eran solo 5 y esto dejaba a la policía alemana en desventaja. El plan de ofrecerles el avión para que les llevase a El Cairo seguía en pie, con la esperanza de atraparles en un cambio de transporte o lo que fuese, así que los terroristas y los rehenes fueron transportados al aeropuerto en 2 helicópteros. Y esto es uno de los puntos que también dijo el director del Mossad, que obviamente cuando estás en una operación así esperas que el aeropuerto esté completamente iluminado, que se vea perfectamente por dónde están pasando en todo momento tanto los terroristas como los rehenes, por si hubiese alguna oportunidad de o dispararles o atraparles, pues poder ver exactamente quién es un rehén y quién es un secuestrador. Suena bastante lógico, ¿no? Bueno, pues según el director del Mossad, el aeropuerto estaba completamente oscuro, salvo un par de luces que alumbraban al avión. ¡Qué rabia! De verdad, porque estamos hablando de este caso y obviamente vemos fallo tras fallo tras fallo, pero es que tú imagínate estar viviendo este caso en persona, estar viéndolo por la tele y estar diciendo, la están liando mucho. Pero bueno, por ahora todo el mundo creía que Alemania lo salvaría, que Alemania tenía un plan oculto impresionante para atrapar a los secuestradores o asesinarles, para salvar a los rehenes y que todo esto había sido una preparación para este momento glorioso, triunfal, pero no, obviamente no pasó. No pasó. El plan de la policía bávara en este momento era atrapar a los terroristas como podamos sin herir a los rehenes. Ya está.
Entonces llegaron todos al aeropuerto en helicópteros y los secuestradores empezaron a revisar el avión que supuestamente les llevaría a El Cairo para que todo estuviese bien, para que no le hubiesen hecho nada raro. Y en este momento los francotiradores empezaron a disparar, creo que fallaron 2 o 3 veces y ya en una de esas dieron a un primer secuestrador, lo mataron en el momento y unos segundos después se escuchó un segundo disparo y un segundo secuestrador también falleció en el momento. El resto de secuestradores llevaron a los rehenes a los helicópteros y allí se refugiaron durante más de una hora en la que no se oyó ni nada. Miento, hay algunas fuentes que dicen que de vez en cuando se escuchaba alguna frase, pero no se oía absolutamente nada más. Y esto es otra de las cosas que el director del Mossad dice: si sabes que están ahí, que están dentro de los helicópteros y que no pueden salir de ahí porque la única salida es por la puerta del helicóptero por la que tú puedes atacarles, ¿por qué no lo hicisteis? Pero la respuesta del jefe de policía fue que él no quería poner a sus hombres en una situación así, que no estaban preparados para ello. Y escuchadme aquí, esto obviamente recibió muchas críticas, pero hay que entender que el jefe de policía, o la policía en general, de Múnich en este caso, no estaban preparadas para esto. Aquí se supone que tienen que entrar otro organismo superior, el ejército o lo que fuese, para lidiar con esto. Sin embargo, la policía local de Múnich se vio sola ante una amenaza así, con la que nunca habían tratado, no tenían experiencia, no estaban formados y obviamente los policías pues también tenían miedo. De hecho, muchos se retiraron de sus puestos, muchos abandonaron la operación porque no estaban preparados y tenían miedo. El jefe de policía sí, la lió bastante, pero de cierta forma me da penita el pobre, me da penita porque sus razones también tenía. Pero bueno, tras una hora, como digo, de decir, bueno, ¿salen? ¿No salen? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Algo incendió uno de los helicópteros y es que uno de los secuestradores había lanzado una granada a uno de los helicópteros donde estaban 4 rehenes. Los otros 5 rehenes que estaban en el otro helicóptero fueron asesinados de un disparo. Y justo después de esta explosión del helicóptero, los secuestradores ya tenían pocos sitios donde esconderse, así que mientras que Isa, el líder del grupo, de este grupo terrorista, Septiembre Negro, intentaba disparar contra los agentes, fue asesinado de un disparo por uno de los francotiradores, así como otro de los asaltantes que en ese momento intentaba huir. En este momento 3 de los terroristas fueron detenidos y aún les faltaba uno, porque había 8. Pero tras unos pocos minutos se dieron cuenta de que estaba intentando huir y hubo un pequeño tiroteo en el que el terrorista murió. Toda esta batalla acabó finalmente a la 1:30 de la madrugada del 6 de septiembre de 1972 y realmente solo duró 18 horas. La respuesta israelí no se hizo esperar y la que por entonces era la primera ministra de Israel, Golda Meir, que además era conocida como la Dama de Hierro, decidió dar órdenes secretas a la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, que crearon una operación también secreta llamada la Cólera de Dios para perseguir y matar a los responsables del ataque de Múnich. La verdad es que la historia de esta operación daría de sobra para otro vídeo porque durante 20 años se dedicaron a perseguir a palestinos, pero bueno, que la verdad es que fue una operación masiva y muy sangrienta y de hecho el plan de la ministra fue casi exitoso porque entre el 72 y el 79 consiguieron asesinar a casi todos de los 11 creadores intelectuales de este atentado. No obstante, el verdadero creador de todo este atentado nunca fue hallado, sino que murió por causas naturales por una insuficiencia renal en 2010. Y este hombre fue el que planificó todo, pero nunca participó físicamente en el atentado. Los cadáveres de los 5 terroristas que murieron durante el atentado fueron llevados a Libia, donde fueron enterrados, agárrate, como héroes de guerra. ¿Cómo te quedas? Y los otros 3 que habían sobrevivido fueron detenidos y puestos en cárceles alemanas. Pero esto no acabó aquí, y es que el 8 de septiembre Israel bombardeó 10 bases de la OLP en el Líbano y Siria, como respuesta a toda esta masacre, y acabaron con la vida de decenas de militantes y civiles. Pero es que esto sigue, o sea, la espiral de violencia que se creó fue bastante brutal, hasta el punto de que el 29 de octubre de 1972 un avión de pasajeros fue secuestrado bajo la amenaza de que si no se liberaban a los presos de la masacre que estaban encarcelados en Alemania, procederían a explotar una bomba dentro del avión. Alemania concedió la petición casi de inmediato, pusieron en libertad a los terroristas y estos viajaron a Libia. Y el Mossad asegura que después de que Alemania liberara a los 3 terroristas, ellos, bajo la operación Cólera de Dios, consiguieron atrapar a uno de los terroristas que habían sido liberados
y lo asesinaron. Muy bien, amigos, pues hasta aquí la historia de la masacre de Múnich de 1972. Como podéis ver, es un atentado que muy probablemente habría podido ser evitado si la organización de los Juegos Olímpicos se hubiesen tomado más en serio las preocupaciones de los deportistas israelíes. E incluso un profesional analizó toda la situación y dijo que había 26 formas de atacar esas villas, pero bueno, no reforzaron la seguridad, se fiaron de que nada pasaría y acabó pasando lo que pasó. Al final resultó en un dominó de errores por parte de tanto la policía como el gobierno alemán. Obviamente también influyó que Egipto no colaborase, que Israel no colaborase, que ningún jefe de los estados árabes colaborase, pero bueno, al fin y al cabo pasó en Alemania y se conoce como un fracaso alemán. Así que, amigo, déjame en los comentarios tu opinión y por supuesto también me puedes decir qué otro acontecimiento histórico o caso debería tratar. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería muchísimo que me dejes un like, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito y activa las notificaciones para no perderte ni un vídeo más. También te dejo mis redes sociales en las que comparto muchísimo material para aprender alemán de una forma fácil, didáctica y rápida, así que nos vemos por ahí y como siempre, ich wünsche euch eine sehr schöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!